¿Cómo es que un huérfano sin dinero ni conexiones pudo crear de la nada la marca de relojes más famosa del planeta? La mayor parte de la historia de Rolex está llena de misterios y secretos, y lo poco que se sabe hoy en día es que sus artículos son considerados como un símbolo de alto poder adquisitivo o de estatus económico elevado. Pero su origen se encuentra situado hace más de 100 años atrás, y su historia es tan misteriosa como fascinante. Iniciamos este viaje con Hans Wilsdorf, el innovador y misterioso fundador de la compañía. Hans nació en Alemania en 1881, siendo el segundo hijo de sus padres Anna y Johanna Wilsdorf, un matrimonio protestante. La primera parte de su infancia estuvo llena de amor, risas y felicidad, pero desgraciadamente fue interrumpida de manera trágica. Cuando tenía 12 años, tanto su madre como su padre fallecieron inesperadamente, con solo unos meses de diferencia, por lo que de repente Hans pasó de tener dos padres amorosos a ser huérfano, y tuvo que irse a vivir con sus tíos que lo enviaron a un internado. Inicialmente, como a muchos de nosotros nos pasaría, Hans se deprimió muchísimo por todo esto, pero decidió enfocarse fuertemente en sus estudios como una forma de escape. Lo que más disfrutaba era aprender diferentes idiomas, algo que le abriría las puertas, y también le facilitaría el camino para mudarse al extranjero una vez que terminara la escuela. Una vez graduado, se fue a trabajar a Suiza a una compañía llamada Kuno Corton, que exportaba alrededor de 1 millón de francos en relojes de bolsillo anualmente. Como Hans hablaba alemán, inglés y francés, trabajó como empleado y corresponsal para la empresa. Durante esa etapa, en Kuno Corten adquirió un gran conocimiento sobre relojería, y también sobre cómo se producían los distintos tipos de relojes por todo el mundo, por lo que pudo comprender y estudiar de cerca a la industria relojera, algo que provocó que desarrollara un profundo aprecio por el oficio, y se obsesionara con la idea de crear los relojes perfectos. En 1903, Hans se mudó a Londres, donde trabajó para otra empresa de relojería. Aquí tuvo un papel más importante, ya que estaba involucrado en el departamento de ventas, un área que le hizo comprender lo que hacía que una empresa de relojes se destacara de otra, y también lo crucial que era el marketing para el éxito de una marca, por lo que se puede decir que sus primeros 2 trabajos le dieron las bases para crear algo más grande. En 1905, a la edad de 24 años, Hans decidió comenzar su propia empresa de relojería. Durante su etapa como empleado pudo ahorrar algo de dinero que invirtió en el negocio, pero la mayor parte de los fondos provenían de su cuñado Alfred Davis, quien se convirtió en su cofundador, por lo que juntos crearon la empresa Wilsdorf & Davis y comenzaron a importar relojes de Suiza para venderlos en el Reino Unido. Sin embargo, en aquellos lejanos días los relojes de pulsera no eran tan populares como lo son hoy en día, y se consideraban principalmente como accesorios de mujer, y los relojes de bolsillo eran mucho más usados y populares. Pero esto no detuvo a Hans, y de hecho existe una frase célebre dicha por él: mi opinión personal es que los relojes de bolsillo desaparecerán casi por completo, y que los relojes de pulsera los reemplazarán definitivamente. Por lo que Hans ignoró a todos sus críticos, y tomó todo el dinero de la compañía para hacer uno de los mayores pedidos de relojes de pulsera jamás producidos en ese tiempo. Todo el mundo pensó que estaba loco, e incluso su socio comercial no estaba seguro de que fuera una gran idea, pero lo fue. Hans se reunió con muchos relojeros diferentes que se consideraban maestros en el oficio, y trató de aprender al menos una nueva lección de cada uno de ellos. Luego utilizó un viejo contacto de cuando había trabajado en Suiza para importar mecanismos fabricados en ese país, para que pudieran comenzar a crear relojes de pulsera de alta calidad. Sin embargo, Hans sabía que la nueva calidad por sí sola no iba a ser suficiente, y el elemento crucial sería el reconocimiento de marca, y todo tenía que empezar con un nombre memorable. El origen del nombre de Rolex es un poco curioso. Se dice que en un inicio Hans intentó combinar letras aleatorias del abecedario de todas las formas posibles para obtener cientos de nombres únicos, pero ninguno de ellos se sintió del todo bien. Pero se dice que un día mientras iba al trabajo, un genio le susurró al oído el nombre de Rolex, un nombre realmente perfecto. Independientemente de dónde viniera realmente el nombre, Rolex era corto y memorable, pero también fácil de pronunciar en cualquier idioma. Además, el nombre Rolex parece tener estilo y autoridad, y Hans comenzó a imprimirlo en las esferas de todos sus relojes, construyendo un reconocimiento de marca realmente fuerte. De hecho, unos años más tarde cambiaron todo el nombre de la empresa a Rolex Watch, y rápidamente sus nuevos relojes de pulsera comenzaron a venderse bien. En 1910, Rolex se convirtió en el primer reloj de pulsera en recibir el certificado suizo de precisión, y luego, en 1914, el Observatorio de Kew británico otorgó a un reloj Rolex una clasificación de clase A, algo que ningún otro reloj de ese tipo había recibido antes. Rolex estaba empezando a desarrollar una asociación con la calidad, lo que ayudó a tener aún más ventas. Pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En este punto, la sede de Rolex en Londres tenía más de 60 empleados, y se convirtió en el centro de exportación de todos los mercados a los que la empresa vendía. Durante la guerra, Alemania se convirtió en el enemigo de Gran Bretaña, y como Hans era de ascendencia alemana con un nombre y un acento alemán, las tensiones comenzaron a aumentar. Asimismo, el gobierno británico impuso un arancel de importación en tiempos de guerra del 33% sobre todos los artículos de lujo, por lo que para evitar cualquier conflicto y obtener algunos beneficios fiscales, Hans decidió trasladar la sede de Rolex de Inglaterra a Suiza.
un país que fue neutral durante la guerra. Una decisión maestra, ya que mientras muchas compañías de relojes quebraron durante la Primera Guerra Mundial, para Rolex fue en realidad un momento muy exitoso, porque sus relojes de pulsera se convirtieron en los favoritos entre los militares, por su confiabilidad y conveniencia sobre los relojes de bolsillo. Sin duda, el rápido crecimiento de Rolex puede atribuirse a los instintos de marketing de Hans. Ya en la década de 1920, Hans estaba poniendo sus relojes en exploradores, atletas, corredores, aviadores y un sinnúmero de personas exitosas, lo que creó una conexión en los consumidores entre el éxito y Rolex. Hans también publicó cientos de anuncios colocados por expertos en la radio y los periódicos, ya que entendía el valor del product placement décadas antes de que la mayoría de sus competidores lo conocieran. Cuando en 1926 Rolex creó el primer reloj comercial totalmente a prueba de agua del mundo bajo el nombre de Oyster, Hans también tuvo la idea perfecta de cómo comercializarlo. Había oído hablar de una mujer que iba a nadar en el Canal de la Mancha, y Hans la convenció de hacerlo con el nuevo reloj de Rolex. Después de más de 10 largas horas en el agua fría, emergió con el Rolex Oyster completamente intacto, generando muchísimos titulares sobre el nuevo producto de Rolex, una campaña publicitaria increíblemente exitosa e ingeniosa. Hans luego les dijo a sus distribuidores que exhibieran los relojes a prueba de agua en peceras con peces reales, nadando alrededor del reloj, lo que inevitablemente llamó la atención de la gente que pasaba, demostrando una vez más que Hans era un genio de la mercadotecnia. El siguiente granito en la historia de Rolex llegó solo 5 años después, cuando los ingenieros de Rolex desarrollaron el Rolex Perpetual, que daba cuerda automáticamente a un reloj, algo que antes se había considerado imposible. Hans también se propuso asegurarse de que las personas más populares del mundo usaran un Rolex, especialmente aquellos involucrados en verdaderas hazañas. Un ejemplo fue el primer vuelo al Everest, que fue realizado por una tripulación que llevaba un Rolex Oyster, por lo que fue realmente esta estrategia combinada de un gran marketing mezclada con nuevas innovaciones lo que permitió a Rolex seguir expandiéndose rápidamente y hacerse cada vez más popular. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de Royal Air Force compraron relojes Rolex para reemplazar sus relojes corrientes. No obstante, cuando fueron capturados y enviados a los campos de prisioneros se los confiscaron. Cuando Hans se enteró de esta situación, se ofreció a reemplazar todos los relojes confiscados sin pago hasta el final de la guerra, siempre y cuando los oficiales explicaran en papel las circunstancias de su pérdida y especificaran el lugar en el que se encontraban retenidos. Y fue el propio Wilsdorf quien supervisó este proceso. En 1945, en el 40 aniversario de la compañía, Rolex lanzó otro nuevo modelo llamado Datejust, el primer reloj automático del mundo que cuenta con una ventana de fecha en su esfera. Pero llegaría otra tragedia para el fundador, ya que perdería a su amada esposa Florence, debido a una enfermedad. Su esposa había estado con él en las buenas y en las malas, y este fue obviamente un periodo devastador para él. Había quedado huérfano a los 12 años, y ahora enviudaba a los 63 sin hijos. Hans era un maestro de los relojes, pero el tiempo se le estaba acabando, por lo que pasó los siguientes años desarrollando una forma de garantizar que el futuro de su imperio que había construido desde cero se mantuviera en buenas manos. Por eso, en 1946 estableció la Fundación Hans Wilsdorf y transfirió el 100% de su participación en Rolex a la fundación. Hoy en día, esta organización todavía mantiene la plena propiedad y control de Rolex, y dado a que es una fundación y no una empresa, no hay impuestos corporativos sobre las ganancias, sino que un gran porcentaje del dinero se destina a causas benéficas, incluidas becas de educación y capacitación de relojeros. Aunque cabe destacar que se informa que no todo el dinero se destina a causas benéficas, pero dado que Rolex es propiedad del fideicomiso, no hay accionistas ni requisitos para revelar sus actividades financieras. Esta estructura permite a Rolex mantener un nivel muy alto de secreto y hermetismo, por lo que, a pesar de ser la marca de relojes más conocida en el planeta, se sabe muy poco sobre los asuntos internos de la empresa, incluida la forma en que se gestiona la empresa, quién la administra exactamente, cuánto dinero está ganando la empresa, o qué están haciendo con ese dinero. Además, algunos podrían decir que la fundación es simplemente una forma inteligente de proteger la riqueza y el poder de Rolex y sus filiales. Sus empleados también tienen estrictos acuerdos de confidencialidad, e incluso se prohíben las fotos en el interior del edificio Rolex. Y por lo tanto, esta empresa opera desde las sombras, lo que hace casi imposible criticar cualquier cosa que Rolex haga, porque nadie lo sabe realmente. Lo que sí sabemos es que cuando Hans murió en 1960, tanto Rolex como su fundación continúan fieles a su visión original, perdurar en el tiempo. Sin embargo, hubo un gran bache en la década de 1970, cuando llegó la revolución del cuarzo, que fue la introducción de relojes que funcionaban con baterías que eran más precisos y mucho más fáciles y baratos de producir en masa. Como resultado de esto, estos relojes de cuarzo inundaron el mercado, y muchos fabricantes de relojes mecánicos quebraron. Entre 1970 y 1988, el empleo relojero suizo cayó de 90.000 a 28.000 empleados. Y sin embargo, a pesar de esto, Rolex siempre estuvo bien. Por lo que la pregunta es, ¿qué hace diferente a Rolex? ¿Cómo han podido sobrevivir en el tiempo? ¿Y por qué pueden seguir cobrando tanto por sus relojes? Estas preguntas las responderemos en el siguiente video, hablando del por qué Rolex es tan caro.
Así que si te gustaría conocer las respuestas, no olvides suscribirte al canal para no perderte de este contenido. Cuídate mucho y nos vemos pronto.